tal y bienvenidos a la Caravana FIRA de Innovación Tecnológica 2023. Este evento virtual es una oportunidad para que los actores del sector agroalimentario y financiero se conecten, compartan ideas y conozcan las últimas tendencias tecnológicas. Estamos encantados de contar con la participación de un público tan diverso que abarca desde productores e integradores de la cadena agroalimentaria hasta intermediarios financieros, parafinancieras, instituciones públicas, estudiantes, miembros de la academia y la población en general. Ayer, a lo largo del día, recorrimos temáticas de inclusión y educación financiera y tuvimos 11 proveedores y 3 grandiosas e invaluables ponencias magistrales. Nos sumergimos en la transformación digital de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamos, SOCAPs, y educación financiera. Y hoy, último día de la caravana, vamos directo hacia nuestro bloque de servicios financieros como motor del desarrollo de productos e intermediarios financieros. Recuerde que puede visitar el pabellón de networking para continuar profundizando e intercambiando con los proveedores de las soluciones que han ofrecido durante el día. Así que los invitamos a hacer uso de este espacio que está diseñado específicamente para ustedes. Como pueden ver en pantalla, es fácil y es muy accesible de entrar y de conocer solo haciendo un par de clics. Y se puede conectar y contactar con las personas que han estado a lo largo de estos 3 días y que seguramente van a seguir abarcando más información. También queremos recordarle que puede descargar la constancia de participación del evento a partir del 17 de noviembre para quienes hayan participado de las conferencias en vivo a través de la caravana. Recuerde que tiene que llevar toda la secuencia, ¿verdad?, de todo el evento para poder descargar esta certificación y pues muchísimas gracias también por estar pendiente de todo ello. Y por último, si quiere visitar nuevamente las conferencias y ponencias que hemos tenido a lo largo de estos últimos 3 días, podrá volver a ver los videos desde nuestra biblioteca de videos a partir de mañana. Así que le damos la bienvenida al último día de la caravana y verdaderamente es un placer tenerlos aquí. También quiero comentarles que vamos a tener un código QR con el que podrán participar en una activación. Y bueno, ya es momento de presentar a nuestra primera ponencia magistral del día. Este es cómo los servicios financieros se pueden hacer un productor más competitivo a cargo del doctor José Luis Negrín Muñoz, director general de Asuntos del Sistema Financiero de Banco de México. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Rice University de Texas. De 1998 a la fecha, ha trabajado en el Banco de México, en donde se desempeña como director general de Asuntos del Sistema Financiero desde el 2020. El doctor Negrín ha impulsado cursos de regulación económica, regulación financiera y teoría en juegos de diversas universidades y cuenta con publicaciones en medios nacionales y extranjeros sobre diversos temas como inclusión financiera y regulación. Así que bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. No sé si ya me escuchan bien. Sí, le escuchamos perfectamente. Muy bien. Bueno, pues antes que nada es un placer estar compartiendo con ustedes esta caravana FIRA de Innovación Tecnológica. Les agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes algunas ideas. Como estábamos presentando antes, yo voy a tratar el tema de cómo el acceso a servicios financieros pueden hacer a los productores más productivos y con ello más competitivos. Si pasamos a la primera lámina, por favor. Primero hago una aclaración que las ideas expresadas en esta presentación son mías y no necesariamente representan la postura del Banco de México. Adelante, por favor. Bueno, aquí quisiera partir de una discusión muy antigua que ha habido en el tema de financiamiento, que tiene que ver con el impacto que el financiamiento tiene en el crecimiento económico. La discusión está casi siempre basada en si el crecimiento es causado por el financiamiento o más bien cuando la economía crece también el financiamiento crece. Esta es una discusión medio técnica basada en un tema de causalidad, ¿no? En donde lo que no está tan claro es qué causa qué, si el crecimiento causa que haya más financiamiento o el hecho de que haya más financiamiento
causa que haya más crecimiento. Lo que se nota es que van bastante de la mano. Cuando hay crecimiento económico, también hay un crecimiento en el financiamiento y también al revés. Cuando hay más financiamiento, hay más crecimiento económico, pero no está tan claro qué es lo que dispara qué. Ahora, está relacionada esta discusión con el tema de esta plática porque el acceso al financiamiento al final se puede reflejar en una mayor productividad de las empresas. Aquí la pregunta es una que seguramente también han escuchado: si las empresas que reciben financiamiento lo reciben porque son más productivas y aquellas que no son productivas pues no lo reciben, o más bien las que reciben, más bien las que son productivas reciben financiamiento, digamos, porque son productivas reciben financiamiento y no se vuelven productivas por el financiamiento en sí. Pues parece un juego de palabras, pero es un tema de ligar el impacto que tiene el financiamiento sobre la productividad de las empresas y con ello sobre su competitividad. Ahora bien, esta segunda discusión está un poco más clara. Hay bastante evidencia de que el acceso al financiamiento afecta positivamente a la productividad. O sea, parten las empresas de tener más financiamiento para poderlo invertir, sobre todo en mejoras en el capital y con ello lograr alcanzar mayores niveles de productividad. Aquellas empresas que no tienen un flujo de financiamiento adecuado suelen tener peor productividad. Y esto se puede expandir a toda la economía en la medida en que el sistema financiero tenga más fricciones e impida que estas fricciones impidan que el financiamiento llegue a las empresas. Se puede ocasionar que la economía no crezca como debería. Ahora, el problema, como vamos a ver en esta presentación, es que el sistema financiero está lleno de fricciones. Hay muchas fricciones y por eso ha sido necesario ir diseñando elementos para ir resolviendo este tipo de fricciones que impiden que el financiamiento llegue a las empresas, ¿no? Una de las soluciones que institucionalmente en México se han desarrollado, pues es FIRA, ¿no? Nuestro anfitrión hoy. Voy a platicar un poco de cómo FIRA resuelve algunas de estas fricciones. Eh, FIRA, en su historia ya larga, ha resuelto este problema de acceso al sistema financiero para muchas empresas. Esto ha implicado que estas empresas se vuelvan más productivas y con ello también vayan volviéndose más competitivas. Yo en la presentación voy a hacer un poquito un diagnóstico de la situación de acceso al sistema financiero. Voy a tener una pequeña discusión de por qué estamos aquí, cómo es que estamos en el punto en el que estamos, cuáles son las razones que explican la falta de financiamiento en muchos casos. Y también voy a hablar de el cómo una institución como FIRA ha colaborado para resolver estos problemas. Si pasamos a la siguiente lámina. Bueno, el primer punto es un poco establecer esta relación entre financiamiento y productividad. Y como les estaba tratando de decir en la introducción, los datos sugieren que hay una relación positiva entre el financiamiento y la productividad. Acá en estas láminas, que creo que se ven un poquito chiquitas, pero espero que las puedan ver, lo que tenemos son tres relaciones en la lámina de la izquierda. La primera relación es se establece en el sector primario, y lo que tenemos ahí en el eje de las X son cambios en el financiamiento. Y en el eje de las Y son cambios en un índice de productividad que publica el INEGI. Y ahí lo que vemos es que tanto para el sector primario, el secundario y el terciario, hay una relación positiva entre la penetración del financiamiento y productividad. Y un poco lo mismo se aprecia en el lado derecho en la penetración del financiamiento, en la variación de la penetración del financiamiento y el valor también el cambio en el valor de la producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esto implica? Que variaciones en el financiamiento positivas se traducen en mayor productividad, y un poco al revés, variaciones negativas se traducen en menor productividad.
Esto un poco establece el fin último del financiamiento. Al final, de lo que se trata es de lograr mayor productividad, la cual también se puede traducir en mayor bienestar de la gente. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Por habiendo establecido que el financiamiento genera mayor productividad, mayor competitividad y con ello mayor bienestar, lo extraño es que en México el financiamiento es muy bajo, tanto para las personas como para las empresas. Acá en estas láminas les puse un par de comparaciones que tienen que ver con en dónde está México respecto a la cartera crediticia que tiene como porcentaje del Producto Interno Bruto en el lado izquierdo y también la cartera de depósitos como porcentaje del Producto Interno Bruto. Todo esto referido a la banca comercial o a la banca múltiple. Lo que vemos es que si lo comparamos con otros países, ya no digamos desarrollados, sino de Latinoamérica, comparables con México, si ustedes ven ahí a Brasil, Chile, Colombia y Perú, todos tienen razones de financiamiento y de depósitos a PIB bastante más altas que México. O sea, en particular contrasta el caso chileno, en donde pues estamos viendo que el financiamiento es más de 90% del PIB, mientras en México andamos por arriba apenas de los 20, de las razones de los 20, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que eh, siendo tan importante el tema de financiamiento para el nivel de desarrollo de un país como México, que podríamos decir es una economía mucho más grande que la colombiana o la peruana o incluso la chilena, eh, eh, el financiamiento es tan poco importante, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí no solamente quiero remarcar el problema de falta de financiamiento, sino quiero remarcar el problema de la brecha que hay entre el campo y las zonas urbanas. Hay una brecha súper importante en el acceso a servicios financieros que podemos ver de una manera clara en la información que nos proporciona los censos económicos, el último de los cuales se levantó en 2019. Eh, si vemos en las zonas rurales se concentran, como en el cuadrito de la izquierda, se concentran 924,000 establecimientos o unidades productivas, que eso representa el 15% del total de establecimientos que aparecen en los censos, mientras que en las zonas urbanas hay más de 5 millones de unidades productivas. Ahora, si vemos el número de personas por establecimiento que hay en las zonas rurales y urbanas, hay un tercio en las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas. Y luego si vemos el personal ocupado eh, en estas unidades urbanas y rurales, las zonas rurales apenas concentran el 6.5% del personal ocupado. Vale la pena mencionar lo que aparece del lado derecho, en donde se nota el crecimiento que han tenido el número de establecimientos en las zonas rurales. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí lo que vemos es, empezamos a ver el tema de acceso en zonas rurales y urbanas. Y lo que vemos es que hay un contraste y una brecha importante, ¿no? O sea, aquí está presentados de acuerdo a los distintos municipios, al tamaño de los municipios, distinguiendo como rurales aquellos que tienen menos de 5,000 habitantes y urbanos aquellos que tienen más de 50,000 habitantes. Aquí lo que vemos es que la existencia de un canal de acceso físico o de una institución de estas que se denominan corresponsales, que son tiendas pero que prestan servicios financieros, o bien cuentan con una sucursal o con un cajero automático, hay una diferencia muy grande en el porcentaje de municipios que están en cada circunstancia entre rural y urbano, ¿no? Entonces, vemos que el porcentaje de municipios que tiene todos los puntos de acceso, en el caso urbano, 99% de los municipios tienen todos los puntos de acceso y en el rural solo 7% los tienen. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí un poco seguimos en este tema de la diferencia o esta brecha de productos financieros entre municipios rurales municipios rurales y urbanos.
Y lo que vemos es que la proporción de personas en localidades rurales que tienen acceso a productos financieros formales es menor que aquellas que los tienen en las localidades urbanas, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, el porcentaje de personas que tienen, en la lámina de la izquierda, porcentaje de personas que tienen cualquier producto financiero eh, formal, 76% en zonas urbanas y solo 52% en zonas rurales. Las que tienen, por ejemplo, un producto de ahorro o inversión, 50 y tantos, 59% en el sector urbano y solo 37% en el rural. Y así nos seguimos con crédito, con seguros y con fondos de pensiones. Hay una mucho peor cobertura en el sector rural que en el sector urbano. Aquí destacaría el tema de seguros por la importancia que los seguros tienen en el sector rural. La cobertura es sumamente baja. Eh, en la lámina de la derecha o en la gráfica de la derecha, lo que vemos es específicamente para productos de ahorro o depósito, ha venido aumentando la cobertura, digamos, de clientes tanto rurales como urbanos. Sin embargo, la brecha sigue siendo muy amplia. Adelante, por favor, la siguiente. Acá hay una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de Financiamiento, en la que entre otras muchas cosas, se le pregunta a las empresas cuáles son los factores que han afectado su operación pues en el pasado, ¿no? Y las empresas numeran una serie de razones que algunas digamos, utilizado como explicaciones eh, como impedimento al funcionamiento de las empresas. Aquí quisiera resaltar las dos bloques de líneas que aparecen al mero final, la que dice costo de financiamiento y la que dice falta de financiamiento. Ahí, como vemos, hay un porcentaje sumamente importante de empresarios que declaran que el costo de financiamiento es una causa que afecta su operación, más del 40 o cerca del 40% lo declara, pero en particular la falta de financiamiento es declarada como una causa o como un factor que afecta a la operación de las empresas por más del 40% de las empresas, y esto en diferentes tipos de población, lo que nos lleva a inferir que afecta de igual forma a las empresas urbanas y rurales. Es un tema interesante que el financiamiento, si bien es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, tampoco eso significa que en las zonas urbanas sea suficiente. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí en esta lámina también vemos de nuevo algunas de las fuentes y usos de financiamiento de las empresas. Y lo que sabemos con toda claridad es que la principal fuente de financiamiento de las empresas mexicanas son los bancos. Sí hay otras instituciones que tienen cierta importancia, pero los bancos son particularmente importantes. Eso se ve del lado izquierdo en la parte de abajo de la lámina. Y del lado derecho, en los usos del financiamiento, lo que vemos es que las empresas mexicanas de todos los tamaños tienden a utilizar el financiamiento mucho más para capital de trabajo que para inversión. Esto es muy importante porque una cosa es mantener a la empresa funcionando, recursos para capital de trabajo, y otra cosa es hacer que las empresas crezcan o incluso que las empresas se establezcan. Acá lo que vemos es que la tajada de león se la llevan la adquisición de insumos, el pago de salarios, y el equipamiento tiene una participación menor en el uso del financiamiento. Esto es importante porque también tiene un impacto muy fuerte sobre la productividad y con ello sobre la competitividad. Adelante, por favor. Eh, Aquí de nuevo lo que vemos es la tenencia de financiamiento de las empresas, ¿no? Lo que vemos es que el acceso al financiamiento también cambia mucho
dependiendo del tamaño de las empresas. Pero como decía antes, en México las empresas, incluso las grandes y medianas, no reciben todo el financiamiento que deberían de recibir, ¿no? Aquí lo podemos ver en el total, pues es un porcentaje bien reducido de las empresas que recibe algún tipo de financiamiento formal. Eh, y en la lámina de la derecha empezamos a ver algunas de las cosas que yo quisiera destacar en esta presentación, ¿no? Hay, digamos, en esta encuesta que les mencionaba antes, se preguntan las razones para no tener un crédito bancario. La razón principal por la que no tienen un crédito bancario es que las personas o las empresas declararon no necesitarlo, ¿no? Entonces, esto como que da una idea muy importante de en la situación en la que nos encontramos ahorita, porque, digamos, las otras razones, una sí es altos intereses, que está claramente relacionada con el acceso, pero el punto de que muchas empresas, la mayoría, considere que no lo necesitan, es a mí me parece una causa sumamente interesante de la falta de educación financiera que tenemos en México, porque hay un entendimiento de que los servicios son solo para aquellas empresas suficientemente grandes o suficientemente ricas, y eso no es cierto. O sea, los servicios financieros pueden beneficiar a empresas pues pequeñas que no tengan ventas demasiado elevadas, ¿no? Entonces, este es como, en este como especie de diagnóstico que estoy tratando de hacer, este es uno de los elementos importantes a entender porque desde mi punto de vista es uno de las causas principales de la falta de acceso, la autoexclusión. Adelante, por favor. Eh, este es como un detalle importante en este diagnóstico que estamos haciendo en esta primera parte de la presentación, que es, eh, revela un poco el potencial que tiene la tecnología para resolver algunos problemas de financiamiento, ¿no? Lo que vemos en la lámina, en la gráfica de la izquierda, es el porcentaje de usuarios, que son personas, que tienen acceso a tecnologías de la información, separando por rural y urbano. Y están separados en tener una computadora, tener acceso a Internet o tener una telefonía celular. Y lo que vemos es que el porcentaje, sobre todo de telefonía celular, es muy alto. Eh, del lado derecho, lo que vemos es el porcentaje que tiene un teléfono inteligente. Y lo que vemos es que ya casi todos los teléfonos son inteligentes, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Ahora, ¿por qué esto es importante desde la perspectiva de acceso? Porque estos son canales que podrían resultar mucho más baratos para acceder a servicios financieros. Pueden proporcionar también vías para capacitar a la gente. Y desde la perspectiva de FIRA, que es una institución que una de sus características es que se mantiene sumamente cercana a sus clientes, le permite una vía de obtención de información y también de seguimiento del comportamiento tanto de los intermediarios como de los productores finales, ¿no? Entonces, este va a ser un elemento que me va a servir para llegar a las conclusiones a las que quiero llegar. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Este es un elemento central desde mi punto de vista para explicar el por qué tenemos estos problemas de financiamiento que acabo de explicar. La principal causa que se ha dado es una causa denominada, si ustedes quieren, fallas de mercado, pero no es lo único. Estas fallas de mercado se refieren sobre todo a lo que se conocen como problemas de información asimétrica, se les llama a veces, en donde la institución que da los créditos desconoce si el cliente que puede recibir los créditos es intrínsecamente un buen cliente o es un mal pagador intrínsecamente, está entrando en el negocio a sabiendas de que no va a pagar. O bien desconoce si va a poner, en el caso, por ejemplo, del sector agrícola, cuando recibe un crédito, si va a poner todo el esfuerzo para que el proyecto de inversión resulte y la cosecha se logre de la manera en que debería de ocurrir, que está programada, ¿no? Entonces, no tiene una manera de observar perfectamente ni las características ni las acciones
del acreditado. Esto a lo que se traduce es a restringir el crédito. Y se han buscado, la economía ha buscado distintas maneras de resolver este problema. Una manera ha sido formar las sociedades de información crediticia o burós de crédito, donde se concentra la información de los acreditados, pero también se piden, para dar más crédito, se piden como garantías, ¿no? Este problema es mucho más grave en el sector agrícola que en el sector urbano, porque la información fluye menos, hay menos información. Además, las propias características intrínsecas del sector agrícola lo hacen muy sensible a algunos riesgos, como los eventos climáticos o las fluctuaciones de los precios. Y entonces todo esto se va traduciendo en una situación de bajo grado de inclusión financiera para muchas unidades. Las que sí tienen acceso alcanzan una productividad mayor, pero hay una gran dispersión en la productividad entre unidades agrícolas. Eso se traduce en pobreza y marginación, por un lado, pero también se traduce en que haya menos infraestructura para prestar servicios financieros. Y luego, por el otro lado, en una vulnerabilidad hacia pues estos eventos climáticos y estas fluctuaciones de precios, cosas que han sido cada vez más graves y más características del sector agrícola en tiempos recientes, ¿no? Entonces, estos son como retos que, si bien afectan a todo el sistema financiero, son particularmente graves para el sector primario y rural. En el caso mexicano, lo que podemos decir es que, digamos, dado el background que les acabo de explicar, es que si bien nos estamos moviendo en la dirección correcta, falta mucho por adelantar. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí lo que vemos es que una del tipo de instituciones que se han desarrollado para enfrentar estos problemas es la banca de desarrollo, en particular intermediarios financieros como FIRA, que vamos a ver más en detalle más adelante. Pero básicamente lo que hacen estos intermediarios es que buscan mejorar el bienestar social a través de convertirse en un brazo de la política pública, corrigiendo fallas de mercado como las que les decía, porque, por ejemplo, al compartir los riesgos en los que pueden incurrir los intermediarios comerciales, pueden lograr que estos canalicen a las empresas el financiamiento que éstas requieren. También otorgan garantías que lo que hacen es que el intermediario comercial corra un riesgo menor, y con ello deberían de alcanzar llegar a una mayor proporción de empresas, ¿no? Eh, Esto ocurre no solamente desde la perspectiva de empresas, digamos, pequeñas, sino incluso para planes o proyectos que tienen un largo plazo de maduración o que son de un monto muy alto. Adicionalmente a este rol, la banca de desarrollo juega un rol contracíclico, que, por ejemplo, como pasó con la pandemia, cuando hay un problema grave que enfrenta la economía y que se traduce en una restricción crediticia, estas instituciones pues, pueden responder y aumentar de manera contracíclica el crédito. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí vamos a empezar a hablar un poco de, dado todo este background eh, y estos problemas, cómo FIRA puede atender estos retos del sector agropecuario. Y lo que vemos es que FIRA puede profundizar el acceso al crédito, puede proporcionar garantías, ayuda a proporcionar información sobre seguros ante diferentes tipos de eventos, eh, ayuda a lograr que existan coberturas para fluctuaciones de precios. Y el último es, desde mi punto de vista, importantísimo, proporciona asistencia técnica y transferencia de tecnología. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí vemos para las distintas tipos de empresa las herramientas con las que FIRA cuenta para atender los retos del sector en el marco de sus estrategias prioritarias. Y lo que vemos es que tiene una cantidad de productos diseñados ex profeso para resolver las necesidades de distintos tamaños de empresa en lo que se refiere al financiamiento. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí lo que vemos es cómo ha evolucionado el fondeo que FIRA proporciona a los intermediarios financieros para incrementar el financiamiento.
tanto el fondeo para, digamos, de avío y el refaccionario, ¿no? Está también ahí el prendario, pero que pinta poco. Y lo que vemos es que tendencialmente, si bien en el último par de años ha habido un ajuste, eh, eh, hay una tendencia ascendente en ambos tipos de crédito en el financiamiento de la institución. Eh, y digamos, este tipo de financiamientos pueden ir acompañados con garantías y también con financiamiento para la adquisición de seguros o para la cobertura de precios. Adelante, por favor. Acá lo que vemos es el otro elemento importante que FIRA proporciona para a los intermediarios para que estos a su vez provean mayor financiamiento a las empresas, que son las garantías. Y aquí lo que vemos es que la tendencia de las garantías ha sido bastante ascendente en el fondeo de FIRA, ¿no? Estas garantías mejoran la perspectiva de riesgo de las empresas que son apoyadas y con ello incentivan a los intermediarios financieros a proporcionarles mayor financiamiento. Adelante. Eh, un elemento central, me parece, en el que tenemos que trabajar mucho más, no solo desde FIRA, sino creo que en general en el sector agropecuario, es en el tema de seguros. No solamente porque estamos enfrentando pues riesgos climáticos más fuertes, como lo que hemos visto ahora, desgraciadamente, en el caso de Acapulco, eh, sino porque tradicionalmente tenemos una cobertura sumamente baja en el sector agrícola, ¿no? Como se ve en la lámina que tenemos a la derecha, la cobertura que tenemos es realmente muy baja de penetración de seguros en el sector agrícola. FIRA ahora se encuentra trabajando en la integración de padrones de información sobre pólizas de seguros con el fin de ofrecer una mejor cobertura partiendo del tema de información. Entonces, FIRA está desarrollando un micrositio con este fin, seguramente ya han tocado este tema. Adelante, por favor. Otro de los temas que les comentaba que yo creo que es central es el tema de coberturas, porque las coberturas lo que hacen es permitir que los productores tengan un precio, pues como piso, ¿no? O, bueno, dependiendo si es a la venta o un techo si es a la compra, pero les reduce mucho la incertidumbre. Como vemos en estas gráficas, ha habido una enorme variación en los productos los productos agropecuarios, como se ve en la línea roja de la izquierda, con respecto a las fluctuaciones de precios en general. Y en particular en algunos precios de algunos productos muy importantes agrícolas como los fertilizantes, ha habido una volatilidad importante, como se ve en la lámina de la derecha. Adelante, por favor. El otro elemento que les decía que para mí es central es el tema de asistencia técnica. Yo ligo esto mucho con la educación financiera. FIRA tiene estos centros de desarrollo tecnológico en donde se proporciona capacitación a productores y también al personal de los intermediarios con el fin de que puedan aprovechar mejor los recursos que FIRA pone a su disposición. Tenemos varios de estos centros digamos, hay unos avances tecnológicos sumamente importantes aquí. Ahora, a mí en este tema me gustaría destacar no solamente la asistencia técnica, sino la propia educación financiera para que los productores pequeños se den cuenta de la importancia de contar con el financiamiento de los momentos adecuados, como lo proporciona FIRA de manera oportuna y en términos bastante competitivos para ayudarlos a mejorar su productividad. Pasamos a la siguiente lámina. Digamos, esta lámina, la finalidad que tiene es mostrar la importancia que FIRA ha adquirido en el sector primario y bueno, como vemos, la cartera de FIRA representa un porcentaje importante tanto del PIB como la cartera del sector bancario que se dirige al sector agropecuario y tiene apoyos de FIRA en un porcentaje importantísimo. Adelante, por favor. Y ya para no terminarme el tiempo y cerrar la presentación, quisiera hacer algunos comentarios finales. Eh, México tiene mucho terreno por andar en el tema de financiamiento. Hay un enorme potencial para que el sector agrícola mexicano funcione
de manera más productiva con el financiamiento adecuado. FIRA está en la mejor disposición y en la situación de apoyar en este sector. El financiamiento de FIRA permite que los productores cuenten con los recursos para desarrollar sus actividades. Eh, FIRA también otorga, como ya expliqué, garantías para permitir que una compartición de riesgos con los intermediarios y con ello mejorar el acceso. Facilita el acceso a coberturas y en el tema de asistencia técnica, la transferencia de conocimiento para el sector y la educación financiera en general, yo creo que son clave para lograr un mayor acceso a servicios financieros. Con estos apoyos, el objetivo es que los productores se vuelvan más productivos y más competitivos y con ello se mejore el bienestar de la sociedad mexicana, del sector agrícola en particular. Con esto cerraría esta presentación y estoy abierto a cualquier comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor José Luis, por tan importante ponencia. Y pues sí, es el momento de las preguntas y respuestas y ya tenemos algunas de nuestra audiencia. La primera es, ¿la falta de conocimiento de los productos financieros en las zonas rurales podría ser uno de los factores del estancamiento a los servicios financieros? En mi opinión, sí. Eh, Ahora, yo no diría estancamiento, porque los servicios financieros sí han seguido creciendo. El problema es eh, eh, hacer este como empate entre las necesidades que tienen las personas y los productos que se ofrecen, ¿no? Y que se ofrezcan de una manera razonable. Como expliqué en alguna de las láminas, uno de los puntos que vemos es que tenemos un serio problema de educación financiera y de conocimiento de las cosas que tenemos, ¿no? Entonces, hay un problema de difusión. Eh, este evento tiene una de sus finalidades es esa, ¿no? Que se vaya conociendo los distintos, el herramental con el que contamos en el lado de FIRA para enfrentar este tema. Pero yo definitivamente creo que las personas no terminamos de entender los beneficios que los servicios financieros nos pueden causar. En alguna etapa de mi carrera trabajé mucho los temas, por ejemplo, relacionados con tarjeta de crédito y ahí sí yo veía que había muchos problemas de educación financiera y de conocimiento del funcionamiento del producto para poderlo manejar bien, porque en la tarjeta de crédito se requiere tomar muchas decisiones, el cliente tiene que tomar muchas decisiones y es complejo. Pero en productos como los que ofrecemos en FIRA, con los apoyos que damos con FIRA, yo sí tengo la impresión de que este empate todavía tiene posibilidad de irse mejorando. Y creo que es muy importante que nosotros, como fiduciarios de FIRA en el Banco de México, trabajemos de la mano para lograr una mucho mejor capacitación de los productores, ¿no? Con eso van a contar desde el lado de México, desde el lado del Banco de México con nosotros. Claro, muy interesante esa respuesta y vamos con la siguiente pregunta. ¿La disponibilidad de sucursales bancarias y establecimientos en zonas rurales es un factor ponderante al acceso del financiamiento? Cada vez menos, diría yo. Sí, pero cada vez menos. O sea, yo creo que una de las cosas interesantes que estamos viendo en los servicios financieros es la digitalización que se llama. Antes, si ustedes se recuerdan, pues solo había sucursales, ¿no? Luego había sucursales y cajeros. Después había sucursales, cajeros y corresponsales. Y así vamos como creciendo los lugares físicos. Sin embargo, ahora muchos de los servicios financieros se pueden obtener con un teléfono, ¿no? O sea, Sí, un totalmente. teléfono celular es la herramienta que podría permitirnos allegar los servicios financieros. Entonces, yo creo que estamos cambiando a que las sucursales sean muy importantes al momento de entrada, pero una vez que el contacto se ha hecho, se vuelve menos importante tener ese contacto directo con la sucursal. Cada vez es más fácil hacer transacciones a través de un teléfono celular o de una computadora y tener incluso la apertura de cuentas de manera remota. Entonces, repito, yo creo que sí es importante todavía contar con ese contacto muy directo entre la institución financiera y digamos, el productor, eh, eh, pero creo que cada vez menos eso se va a requerir. De hecho,
Aquí seguramente el maestro Alan Elizondo les habrá comentado del proyecto este de utilizar pues toda la información que viene de los satélites para el otorgamiento de los créditos y para el análisis del performance de las distintas parcelas. Ya no necesitamos estar todo el tiempo en la localidad para lograrlo, pero digamos, el problema sigue siendo un reto en México porque, por ejemplo, la cobertura, sí, la cobertura me refiero tecnológica para poderse conectar, incluso en las zonas rurales es incompleta y hay muchas zonas rurales en las que no tenemos cobertura. Los datos son engañosos porque los datos un poco dicen que 95 o 98% de los municipios ya tienen cobertura. Sí, pero no, esto no son localidades y eso no son todas las zonas pequeñas, ¿no? Donde estamos en el sector agrícola, que caracterizan al sector agrícola. Claro, tal vez están un poco concentrados en las grandes ciudades o en las capitales y no tanto en las áreas un poco más inaccesibles, si lo dijéramos de alguna manera, ¿verdad? 3 o 4 horas hacia adentro o algo parecido. Y también lo que usted nos decía es súper relevante. La tecnología está haciendo que sea más accesible y más democrático, incluso el acceso a otorgar préstamos o por lo menos la información inicial con las entidades bancarias. Entonces eso es súper relevante y que cada vez un teléfono se vuelve mejor aliado porque puede descargar una aplicación, porque puede comunicarse, puede contactarse e incluso cuando ya está dentro de la institución financiera, pues es más fácil manejar el dinero, aportar esos créditos y todo lo demás. Así que muchísimas gracias y vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo los servicios financieros pueden apoyar a los productores en la adopción de prácticas sostenibles y ambientales responsables? Bueno, de varias maneras, ¿no? Hemos tenido ya, y digo, creo que FIRA es un pionero en esto, el tema de emisiones bursátiles verdes, ¿no? En donde los recursos están, eh, nos aseguramos que los recursos tienen que cumplir con ciertas características en el financiamiento. Entonces, digamos, yo lo que creo es que eh, no tenemos la costumbre eh, en el sistema financiero de ver todos los impactos que tienen los proyectos que se financian. Aquí, en economía hay un concepto que se llama externalidades, ¿no? Si yo, por ejemplo, financio una fábrica de pieles, es un ejemplo típico, no, me lo voy a robar de alguien, pero no me acuerdo de quién. Este, tengo una fábrica de pieles y en esa fábrica emito muchos químicos que van a un río. eh, Todas las personas que luego pudieran utilizar el agua río abajo van a recibir el agua contaminada y ya no la van a poder utilizar. Esa fábrica le genera una externalidad a todos esos productores río abajo. El sistema financiero tiene que empezar a tomar en cuenta esas cosas, tiene que darse cuenta que los proyectos que financia pueden tener una externalidad negativa en otras cosas y por lo tanto tiene que cargarles el costo de verdad, no el costo solo de si me van a pagar a mí de regreso esa fábrica de pieles el crédito, sino que si estás generando un impacto negativo, pues eso tiene que ser parte de tu costo. Entonces, yo creo que eh, de muchas formas los servicios financieros pueden ayudarnos a que vayamos alcanzando una economía mucho más sostenible. En una de mis visitas de hecho, a uno de los campos de capacitación o de las oficinas de capacitación de FIRA, tuve la oportunidad de comparar eh, algunas prácticas responsables, digamos, con el medio ambiente en el uso de fertilizantes. Y veíamos la enorme diferencia que hay en el largo plazo en el uso de fertilizantes que sean ambientalmente amigables, ¿no? Que sean más biodegradables, más fácilmente asimilables por el terreno. Entonces, digamos, eh, creo que aquí de nuevo el problema de educación, el problema de información, son cosas que van a ir adquiriendo mayor importancia. Hay que recordar que el tema ambiental es algo relativamente nuevo, no lo teníamos tan claro hasta hace unos años. En México apenas hace un año salió una taxonomía que nos va a permitir pues tener mayor claridad en el uso de los recursos de una manera responsable con el ambiente. Entonces, desde mi perspectiva, no vamos a lograr tener
prácticas ambientalmente responsables sin la participación de un sector financiero consciente de ello y que vaya incluyendo en sus propias decisiones estos elementos. Claro, es como evaluar más la responsabilidad de las empresas al gestionar esos proyectos y que sean de beneficio al final de cuentas, no solo en la generación de empleo o en el movimiento de la economía, sino también responsables con el ambiente, responsables con la sociedad y que vayan aportando esos nuevos cambios que se están dando, en especial en Latinoamérica, donde busca ser un poco más sostenible y ecoamigable. Sí, y ahí un elemento central es el tema de considerar el largo plazo, de no pensar solo en este proyecto y cuando yo lo acabe dentro de un año y empiezo otro dentro de otro año. El impacto ambiental es de largo plazo. Sí, totalmente. En realidad lo que estemos haciendo hoy va a determinar cómo nos vamos a encontrar en todo aspecto, ¿verdad? Al final los recursos naturales son finitos, entonces en realidad eso es sumamente importante e interesante. Nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué recursos o programas existen para mejorar la alfabetización financiera en el sector productivo? Bueno, muchísimos. De hecho, yo creo que en este tema estamos casi en el extremo, ya estamos llegando como al extremo malo, ¿no? En el sentido de que luego uno sabe cuál es un buen programa y cuál es uno malo, pero prácticamente todas las instituciones formales tienen programas de educación y alfabetización financiera. Tenemos programas, todas las autoridades financieras, la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y obviamente el Banco de México. Yo aquí obviamente recomendaría lo que el Banco de México tiene. El Banco de México tiene no solamente un sitio que se llama Banxico Educa, cuenta con múltiples recursos de educación financiera y tenemos además dos brazos de difusión muy importantes. Uno es nuestro museo, el Banco México tiene su museo, y otro es algo con quien tenemos una relación un poco parecida como la que tenemos con FIRA, que es un museo que se llama el Museo Interactivo de Economía, el MIDE. También desarrollamos muchos recursos ahí. Ahora bien, como decía antes, ahora cuando uno se mete a internet a buscar cosas, encuentra cualquier cantidad de cosas, pero no se sabe cuáles son los mejores, ¿no? Entonces, es importante sí ir a los lugares adecuados para buscar educación financiera. Yo en alguna ocasión, trabajo el tema, es una parte de mis responsabilidades. eh, He visto algunos recursos de educación financiera ofrecidos por algunas instituciones que son más comerciales de las propias instituciones que recursos que realmente ayuden a las personas a ayudar a tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, yo les recomendaría que recurran a la oferta que tenemos, por ejemplo, en el Banco de México, en el propio FIRA, y digamos, son cosas muy dinámicas que vamos a seguir desarrollando. Yo creo que este es uno de esos temas que está vivo, todos los días vamos generando cosas nuevas, pero eh, en las cuestiones más básicas, eh, de verdad que hay muchos recursos disponibles. Yo, por ejemplo, pienso que para las cosas que a mí me parece que son claves para que las pequeñas empresas tengan acceso al sistema financiero, es que aprendan a registrar sus gastos, sus ingresos y aprendan a balancear sus cuentas y tengan una visión de negocios que vaya más allá del día a día, ¿no? Entonces, a mí me parece que ese tipo de cosas están disponibles en muchos lugares. Claro, y usted estaba mencionando un tema muy importante, cómo llevar la educación a todo tipo de personas, porque se sabe que no todos aprenden de la misma manera. Tal vez lo que es entendible para una persona es un poco más dificultoso con eso, y qué mejor que agarrar el sistema lúdico con interacción, ¿verdad? Los museos, o sea, se sabe que México sí ha invertido grandes cantidades de inversión económica en llevar arte, cultura a través de museos, de sistemas, y que mejor que también la educación financiera de esa manera, porque también da una oportunidad a que no sea solo una cuestión de adultos, sino que sea una cuestión de niños, de adolescentes, de jóvenes, Sí, de todos. es importantísimo lo que dices y hay un elemento que creo que es bien importante que tomemos en consideración. Eh, Se ha venido desarrollando una cosa que se llama economía del comportamiento, en donde se van identificando como sesgos conductuales que todos los humanos tenemos. Les voy a poner un ejemplo que va a ser muy familiar. A todos nos gusta consumir pronto.
nos gusta la satisfacción inmediata y no nos gusta posponer la satisfacción. Eso se traduce en que muchas veces eh, llega la oferta, ¿no? ¿no? De compra tal cosa y pues lo primero que hace uno es comprarla porque hay esta necesidad de satisfacerlo, ¿no? Entonces, irnos haciendo conscientes de estos sesgos conductuales es muy importante tanto para las personas como para las empresas. Yo creo que parte de la alfabetización financiera, por lo menos desde el Banco de México, como la estamos viendo, tiene que ver con estos sesgos conductuales, de modo que la educación te permita tomar mejores decisiones que sí repercutan en tu beneficio en el mediano y largo plazo. Claro, y como decían también por ahí, que tal vez me robe la frase, una población educada es una población productiva, es una población Sí, que crece. y es importantísimo. O sea, mira, no vamos a poder tener un sistema financiero competitivo con personas que no entienden cómo funciona el sistema financiero. Ok, o sea, si las personas no saben que, por ejemplo, pues si su intermediario le está proporcionando un mal servicio, puede cambiarse a otro, o puede, si le están dando algún tipo de abuso, puede recurrir a la Conducef y puede denunciarlos. Si no conoce este andamiaje legal que tenemos en México y lo explota y lo aprovecha, nunca vamos a tener un sistema financiero competitivo. Claro, y sobre todo eso, ¿verdad? Tener la comunicación, la confianza y romper esos paradigmas de, bueno, no tengo opciones o no lo puedo hacer o también ese rol de denuncia que quizás es también conocido en la región que no se hace, no se practica y pues es bueno y necesario saber que no pasa nada, se hace, porque al final de cuentas es crecer el negocio y no solo decir sí, 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 porque tal vez no me está funcionando y en otro lugar puedo seguir explotando mis capacidades y seguir creciendo. Entonces, nos vamos con la última pregunta. ¿Cómo puede Banxico promover acciones no centralizadas a zonas urbanas y tomar en cuenta actividades productivas en zonas rurales y del sector agro? A ver, solo voy a decir el mensaje, dos mensajes que creo que son muy importantes en esto, ¿no? Eh, lo mejor que puede hacer el Banco de México eh, para apoyar a los productores en México es mantener una inflación bajo control. Esa es nuestra contribución central, es nuestra obligación central, y si lo logramos, vamos a apoyar no solo al sector agrícola, sino a todos los demás sectores. Habiendo dicho eso, la contribución que tenemos nosotros es realmente es nuestro rol como fiduciarios de FIRA. Eh, nosotros consideramos en el contexto que hemos visto históricamente cómo han funcionado otras instituciones de financiamiento al sector agrícola, que han fracasado. FIRA no ha fracasado, no solo no ha fracasado, ha crecido, es una institución financieramente muy sólida, eh, con una visión hacia el futuro. En este caso, yo creo que ahorita estamos en la visión que el equipo dirigente de FIRA tiene actualmente, que yo pues comparto. Hay una visión de ir adoptando cada vez mejor tecnología para ir alcanzando de mejor forma a todas las zonas rurales. O sea, FIRA, por una razón de sostenibilidad propia, también tiene un proceso de selección muy particular, pero muy seguro de los intermediarios con los que trabaja. En estos últimos años nos hemos venido tratando de extender a otros intermediarios y de buscar formas en que lo podamos hacer manteniendo bajo control el riesgo, ¿no? Entonces, yo entendería la pregunta como más bien eh, dar estos siguientes pasos para que FIRA siga creciendo, se siga desarrollando y alcance cada vez a más productores y a un porcentaje mayor de la población rural. Claro, muy interesante lo que nos estaba diciendo y sobre todo también tomar en consideración temas inflacionarios, temas económicos, temas de también cómo está todo el mundo para ir estableciendo cómo está México centrado en eso que se está hablando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta caravana FIRA 2023. Su aporte ha sido invaluable para todos los asistentes, incluyéndome a mí. Así que gracias. ¿No?